ocasión vamos a hablar acerca del tema de marcos de referencia que varían en el tiempo y también vamos a introducir la generación de trayectorias. Bueno, entonces ya vimos cómo son las transformaciones entre marcos de referencia y cómo se pueden calcular. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos velocidades involucradas. Específicamente, hablando del caso de 3 dimensiones, vamos a ver que nuestro principal problema va a ser con la rotación. La traslación no es tanto problema porque simplemente se deriva, vamos a decirlo así, elemento por elemento el vector que nos representa la traslación y podemos tener las velocidades lineales a las que se desplaza, por ejemplo, un marco de referencia con respecto al otro. ¿Sí? Entonces eso es, por así decirlo, fácil de generar, pero no es igual de fácil generar una rotación válida. ¿Sí? Entonces vamos a tener que ver cómo es una rotación en 3 dimensiones que está cambiando con el tiempo. Ya sabemos que la matriz de rotación entonces codifica el cambio en orientación entre dos marcos de referencia. Y hablamos de ella la ocasión pasada. ¿Sí? Entonces tenemos que las rotaciones en realidad son un objeto que se pudiera representar con tres cantidades que están embebidas en el espacio de las matrices de 3×3. Bien. Entonces es una matriz de 3×3, por ejemplo, que solamente tiene 3 grados de libertad. ¿Sí? Pero esto nos dice cómo está rotado un marco de referencia con respecto al otro. Vimos las representaciones o formalismos alternativos, donde por ejemplo teníamos rotación con respecto a un eje, teniendo eje y ángulo. Y también vimos la representación utilizando cuaterniones. Pero para propósitos más generales vamos a quedarnos con la matriz de rotación, ¿no? Porque es la que verdaderamente engloba todo lo que involucra la rotación sin limitantes ni consideraciones especiales. Bueno, ahora vamos a hablar de otro objeto que nos sirve para representar rotaciones pero infinitesimales. Entonces, como es una rotación muy pequeña, ¿sí? Porque un vector de traslación, para indicar cuál es una velocidad en esa dirección, bueno, pues basta con escalar el vector con la misma dirección y orientación y todo que el que nos representaba al movimiento. ¿Sí? Y el vector que fuera el que nos representa, bueno, tal vez una versión escalada simplemente nos dice, bueno, esa es la velocidad que se está ejerciendo o que está ocurriendo para que se mueva un punto de cuerpo rígido, ¿no? Pero en cuanto a la rotación no es tan claro. Entonces se introduce que existe una derivada de la rotación con respecto al tiempo, ¿sí? Pero calcularlo no es tan sencillo como decir, bueno, pues tengo mi rotación, la pongo como función del tiempo, d dt, pero eso, ¿cómo se calcula? Sí, bueno, la respuesta está en el libro que estamos utilizando ahorita como respaldo, ¿sí? Pero vamos a irnos sobre los pasos aquí en este pequeño video tutorial instruccional. Vamos a buscar cuál es esa derivada de la rotación con respecto al tiempo. Comenzamos con r de t. Entonces, vamos a suponer que la orientación de un cuerpo está dada por un marco de referencia que está cambiando con respecto a otro y que esa orientación entonces cambia con respecto a un parámetro t. Entonces en el tiempo t la rotación es rt. Bien. Para cualquier instante de tiempo se tiene que cumplir que la inversa de una matriz de rotación es su transpuesta. Perdón. Entonces eso quiere decir que siempre, sin importar cuál es t, cuál es el instante de tiempo t, r por su transpuesta nos tiene que dar la identidad todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahora sí, esa expresión la vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Sí? En sí, lo que estamos buscando en este desarrollo es quién es r punto. ¿Sí? Como vimos, tenemos una matriz de 3×3, pero como es difícil expresar cómo depende cada uno de sus elementos del tiempo, entonces no es sencillo calcular esta cantidad. ¿Sí? Sin embargo, vamos a buscarla aquí.
utilizando un método ligeramente indirecto, ¿no? ¿Cómo derivamos esta expresión con respecto al tiempo? Pues utilizamos la regla del producto. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Derivado del primero por el segundo más primero por la derivada del segundo. Y del lado derecho, como y siempre va a ser la misma matriz de unos en la diagonal, bueno, pues no cambia con respecto al tiempo. Entonces la derivada de y es 0. Ahora, partiendo de esta expresión, aquí simplemente se está pasando uno de los términos, se está pasando del lado derecho, restando en este caso, y estamos aquí. ¿Sí? Ahora, se parecen, pero están en un orden diferente en la multiplicación R punto y R, ¿sí? O bueno, sus versiones transpuestas. Y se sabe que, bueno, como no conmuta la multiplicación, pues tampoco puedo nada más reordenarlos arbitrariamente, ¿no? Sin embargo, bueno, hacemos uso de la propiedad del producto de una transpuesta para hacer un reordenamiento que nos deja expresiones similares del lado izquierdo y derecho, aunque del lado derecho está afectado por una transposición y un cambio de signo. Bien. Pero al ponerlo de esta manera es expresar exactamente que esta matriz R punto por R transpuesta es una matriz antisimétrica, porque eso es lo que caracteriza una matriz antisimétrica, ¿no? Una matriz antisimétrica, ¿sí? Tiene precisamente esa propiedad. Su transpuesta equivale a multiplicar por -1 la matriz, ¿sí? Me voy a adelantar un poco aquí dentro del apunte. Las matrices antisimétricas tienen entonces esta forma y ya las habíamos mencionado brevemente en el video anterior, ¿sí? Entonces, para que pueda ser que una matriz al transponerla tengas el negativo, pues tienes que tener reflejado a partir de la diagonal elementos que tienen el signo contrario, como este y este, etc. Y claro, la diagonal no puede ser otra más que ceros. Entonces, con esta matriz antisimétrica, entonces sabemos qué forma debe tener este R punto por R transpuesta, ¿sí? Tiene que tener la forma de la antisimétrica, tiene que tener ceros en la diagonal, etc. Y claro, tiene 3 grados de libertad porque solamente puedes jugar o modificar con esos 3 elementos, ¿no? Por la estructura de la matriz. Entonces, esa matriz que estamos buscando, todavía no tenemos R punto aislada, pero tenemos R punto por R transpuesta. Es una matriz antisimétrica. Como la matriz antisimétrica nada más tiene esos 3 grados de libertad, entonces podemos decir que es una función SV, como la que se ha definido anteriormente, que depende de 3 parámetros, y esos 3 parámetros para nosotros están codificados en el vector omega, que puede variar o no en el tiempo, ¿verdad? Eso depende de si el cambio va a ser constante o no. Bueno, lo vamos a cubrir. Ya finalmente de aquí podemos despejar esa R transpuesta, o bueno, más bien deshacernos de ella. Y como R transpuesta por R da I, bueno, pues multiplicamos ambos lados por R, ¿sí? Y nos lleva al siguiente paso de este desarrollo. Entonces aquí queda matriz identidad. Y del lado derecho, R. Bien. Entonces ya llegamos por fin a decir quién es R punto. Entonces es una matriz de rotación que está siendo multiplicada por esta matriz antisimétrica, ¿sí? Entonces, esta matriz, especialmente R punto, ya no estamos hablando de que cumpla las propiedades de ortonormalidad, de determinante 1, sus eigenvalores van a ser distintos a los de R, ¿sí? Porque ya no es una matriz que nos represente una rotación, es una matriz que nos está representando un cambio instantáneo en la rotación. Ahora, normalmente vamos a estar trabajando con computadoras y no vamos a tener un uso para la representación ideal de quién es R punto. Más bien vamos a querer saber, bueno, a partir de una velocidad angular dada, que finalmente eso es nuestro vector omega de t, es un cambio
en X, Y, Z. ¿Sí? Cambio rotacional. Un vector de 3 elementos. Entonces, a veces lo que nos va a interesar más bien es si tengo una rotación en el tiempo t y aplico una velocidad rotacional, ¿cuál va a ser la rotación en el instante t más un delta t pequeño? Entonces, podemos utilizar esta formulación que es más o menos universal para la derivada. ¿Sí? Esto ya es conocido. Y nuestro incremento en la variable t es delta t. Entonces tomamos esta aproximación de la derivada. Delta t es el incremento en el tiempo. Y de ahí despejando, lo que queremos conocer es esto. ¿Sí? ¿Quién será esa matriz de rotación después de un pequeño incremento de tiempo con respecto a la que ya teníamos? Entonces, esta rotación después del incremento de tiempo depende de R punto. Haciendo la sustitución de que encontramos quién es R punto, bueno, nosotros expresamos que R punto es esta matriz. Bien. En ambos términos tenemos RT, la despejamos con la multiplicación por la derecha y llegamos a esta aproximación. Entonces esta aproximación nos dice, si yo tengo una rotación original, una velocidad rotacional y un pequeño incremento de tiempo, puedo calcular cuál va a ser la rotación en el instante siguiente. Y aquí sí, R no R punto, por lo tanto deberíamos tener una matriz de rotación como resultado. Entonces rotación, aplico pequeño incremento dado por la velocidad rotacional multiplicada por una cierta constante de tiempo y obtengo cuál es la siguiente rotación. ¿Sí? Y eso ya me va a permitir entonces generar una rotación incremental. Vamos a tener aquí una notación un poco más abreviada para este movimiento incremental. Al omitir el índice de tiempo, entonces ya no le estoy poniendo t a las cosas, ¿no? Entonces una rotación muy pequeña de la rotación 0 a la rotación 1 estaría dada por esta expresión. Es lo mismo que tenemos arriba, ¿no? Nada más estamos quitando el índice de tiempo y estamos asumiendo que en este cambio de 0 a 1 permanece constante omega. Entonces establecemos que omega en este pequeño intervalo de tiempo, pues le quitamos la dependencia de t, ¿no? Y decimos, bueno, es una constante, dado que estamos rotando durante poco tiempo. Y así podemos tener entonces esta expresión, ¿sí? Tenemos que este incremento delta t por la matriz antisimétrica resulta en esto, ¿bien? Entonces ahora vamos a tener una conversión. Esa matriz antisimétrica se le pueden, digamos que, extraer los elementos, ¿sí? Vamos a hablar de esa operación VEX. No es un nombre estandarizado, ¿eh? Es un nombre que dio Cork por conveniencia. Y parte de esta lógica. Yo tengo un vector V con sus componentes X, Y, Z, ¿no? Tengo esta expresión que me da una matriz antisimétrica a partir de esos tres elementos. Bueno, pues debería ser entonces perfectamente reversible. Si me dan esta matriz antisimétrica, yo extraerle estos elementos, ¿verdad? Que son finalmente los únicos que son como independientes. Entonces, a esa operación de sacarle las componentes X, Y, Z del vector que está incrustado en esa matriz antisimétrica, en el texto de Cork él le llamó VEX, ¿no? De Vector Extraction. Entonces, el puro incremento o cambio en los ángulos se saca de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque esa expresión que acabo de subrayar es una matriz antisimétrica que está con el vector incrustado y está multiplicada por la constante de tiempo. Eso quiere decir entonces que este nuevo valor es un vector. Ese vector tiene tres elementos y representa una rotación pequeñita con respecto a los ejes X, Y, Z globales. Entonces ya ese vector te representa el cambio que ocurrió
en ángulo durante este tiempo dt para el marco de referencia que se está moviendo. Y tener entonces codificado ese cambio en 3 valores nos sirve para tener una representación de cómo es la diferencia entre dos poses o entre dos colecciones de posición más orientación. Bien. Entonces, fíjense, si uno tiene una posición y orientación inicial y luego una, digámosle, final, ¿sí? Para representar de manera completa cada una de ellas necesitamos 3 elementos para la posición y necesitamos una matriz de rotación, ¿sí? Necesitamos entonces, como ya platicamos, la única representación que no nos da ningún tipo de problema y es muy general, 9 elementos. Entonces necesitamos 12 elementos para representar de manera completa y sin ambigüedades ni problemas la pose del marco de referencia 0 y del marco de referencia 1. Bien. Sin embargo, si hablamos nada más de la diferencia que existe entre esas dos poses J0 y J1, vamos a encontrar que eso sí se puede codificar únicamente con 6 números en lugar de 12. ¿Y eso de dónde sale? Bueno, a esa diferencia aquí se le está llamando delta, que es el cambio entre el marco de referencia 0 y el 1, que aquí con T mayúscula pues está representando transformación homogénea, ¿no? Bueno, pues este vector de 6 elementos, ¿sí? Este vector que es de 6 por 1, son 3 elementos que son nada más la traslación del marco de referencia 1 menos la del marco de referencia 0. Eso nada más se necesitan 3 números. Y luego esta operación VEX, que fue lo definido acá, nos está representando cómo es el cambio en rotación, cambio infinitesimal de rotación, entre la rotación 0 y la rotación 1. Y eso también por definición, dado que es una extracción de 3 elementos que son independientes de una matriz antisimétrica, también son 3 elementos, ¿sí? Entonces únicamente son 6 números los que se necesitan para codificar el cambio entre dos conjuntos de posición y orientación. Pero para codificar de manera completa cómo es la pose 1 y la pose 0, para cada una de ellas se necesitan 12 elementos. Aquí hay pequeña ambigüedad ahí, pero sí se sostiene. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, cambio lo puedo representar con 6 números, pero la pose completa requiere 12. Bien. Y podemos hacer una construcción o reconstrucción de cómo es el marco de referencia completo, la transformación homogénea completa que nos lo representa, a partir de esa diferencia. Entonces, ese vector D, nosotros lo pudiéramos también representar como que es este vector delta D, que es T0 menos T1, y aquí el vector que se definió anteriormente como delta subíndice círculo con barra. Bien. Entonces, partiendo de ahí, si a mí me dan cuál es la diferencia infinitesimal, ¿sí? Y nosotros queremos encontrar, bueno, ¿y cuál es esa pose que está siendo representada? ¿Cuál es ese cambio? Pues lo podemos recuperar de esta manera. Entonces, tomamos el operador para crear matriz antisimétrica y se inserta el cambio de rotación. Aquí está el cambio de traslación. Todo este renglón son ceros. Y todo eso hay que sumárselo a una matriz identidad. Y esa es la forma entonces de convertir esa diferencia infinitesimal a una pose. Por último,
Con esto mismo que hemos estado viendo, esta expresión surge de, me voy a regresar un poco, surge de esta, ¿sí? Como es un cambio muy pequeño en rotación. Entonces si lo implementamos en tiempo discreto, estaría así, ¿ok? Rotación en el instante K, rotación en el instante K, quiero encontrar cuál es la rotación en el instante K más 1, aquí ya estamos hablando de que la discretización ya es tal, que este cambio de tiempo es una constante, ¿sí? Entonces es un sistema en tiempo discreto. Esta velocidad angular entonces se asume de momento como que es una constante también. Y entonces tendríamos que, para calcular cuál es la siguiente rotación, pues partimos de la rotación que se tiene al instante K y se realiza esta operación utilizando cambio de rotación. Lo único que es muy importante aquí es que esta rotación puede no pertenecer a SO3. Esto es debido a la discretización, ¿sí? Porque realmente esto no, o sea, este incremento de tiempo normalmente pues no va a aproximarse a cero, ¿no? Para que todas las otras ecuaciones fueran válidas es porque este delta t tendía a cero, pero una implementación práctica, no sé, tal vez delta t valga 0.1 segundos, una cosa así, que está muy lejos de aproximarse a cero. Y el efecto que eso va a tener sobre nuestros cálculos es que esta matriz va a ser aproximadamente una matriz de rotación, pero no va a ser propiamente una matriz de rotación. Por ejemplo, su determinante no va a ser exactamente 1, ¿sí? Hay técnicas para lidiar con esto, para hacer una aproximación a, bueno, si esa no es una matriz de rotación, ¿cuál es la matriz de rotación que está más cerca? Por ejemplo, pueden convertir a cuaternión, normalizar el cuaternión y luego regresar a matriz de rotación, y eso da una aproximación a la matriz cercana. No es un método muy exacto, hay otros mejores, les puedo dar referencias para calcular cuál es esa aproximación, pero en algunas aplicaciones no es tan importante. Ahora vamos a revisar cómo podemos implementar algunos de los conceptos vistos en el cuadernillo con respecto a velocidad tanto lineal como rotacional en 3 dimensiones. Si se van al repositorio de GitHub que tenemos para la clase, pueden encontrar estos dos programas o scripts de Python que les muestro aquí. Uno de ellos se llama FramePlot y el otro se llama Rodvel Demo. FramePlot tiene unas funciones auxiliares para poder dibujar en pantalla marcos de referencia. Entonces, bueno, si recuerdan de física o clases similares, pues tenemos la representación del marco de referencia como, como le llaman por la mano derecha o la regla de la mano derecha, donde el pulgar es arriba, dedo índice es hacia el frente, y el siguiente dedo medio es hacia la izquierda, o índice eje X, dedo medio eje Y pulgar Z. Sí, esa es normalmente la representación que usamos para un marco de referencia con la regla de la mano derecha y es lo que vamos a graficar aquí. Entonces este código de FramePlot tiene algunas funciones auxiliares que escribí usando la biblioteca de graficado Matplotlib, usando NumPy para todo lo que son vectores y matrices, y aquí estamos introduciendo el módulo de 3 dimensiones de Matplotlib. La primera de las funciones se llama frame. Simplemente le dicen en qué ejes quieren dibujar el marco de referencia, cuál es el vector de traslación, que tiene que ser una matriz de 3×1, cuál es la matriz de rotación de 3×3, si quieren darle un color al marco de referencia en particular y si le quieren poner alguna etiqueta en particular también en texto. Sí, y bueno, el código que está dentro de frame hace eso. Si no le ponen un color, les pone rojo el eje X, verde el eje de las Y azul el eje Z. Y si le ponen un color, se grafican los tres ejes del mismo color que ustedes especificaron.
El programa trata de ponerle la etiqueta X, Y, Z a cada uno de los ejes correspondientes. Y si establecieron una etiqueta con F-label, trata de dibujar la etiqueta un poquito por debajo del origen del marco de referencia. Después tenemos otras funciones auxiliares. Las pueden usar después, aunque ahorita para esta demostración puede ser que no las necesiten. RotX les crea una matriz de rotación basada en un ángulo, entonces una rotación pura sobre el eje X, rotación pura sobre el eje Y, rotación pura sobre el eje Z, por eso tenemos RotX, Y y Z, con las fórmulas que ya vimos para las rotaciones en 3 dimensiones. Y de lo que se ve ahorita en el cuadernillo, necesitamos una función que nos tome un vector de 3 elementos y nos cree una matriz antisimétrica. Eso es lo que hace esta función skew. Ya les devuelve una matriz de 3×3 antisimétrica con la fórmula que se vio en el cuadernillo. Y por el contrario, tenemos una función que si le pasamos una matriz antisimétrica nos devuelve de qué vector surge esa matriz antisimétrica. Entonces devuelve un vector, o sea, una matriz de 3×1. Le extrae los elementos a la antisimétrica que nos dan el vector. Y bueno, aquí por debajo lo que tenemos es una pequeña demostración, nada más para presentarles cómo funciona. Entonces, si lo ejecuto, déjenme ejecutarlo por acá donde sí me pueda desplegar la gráfica. La demostración nada más les da esto. Es un gráfico en 3 dimensiones, creo que lo podemos hacer un poquito más grande aquí. Y como pueden ver, tenemos graficados dos ejes, uno que tiene la etiqueta W y otro tiene la etiqueta R. Con el mouse podemos, haciendo clic derecho, rotar la vista. Entonces, el primero de los marcos de referencia, como pueden ver, no está rotado, porque la transformación que se le especificó fue 0 traslación y nada de rotación. Entonces, pues los ejes simplemente coinciden con los X, Y y Z, y ahí tiene las etiquetas para ellos. Y después se tuvo otro donde se tiene la combinación de una rotación en X y una rotación en Y. Y aparte tiene de traslación el vector 1, 2, 3. Para el primero de los marcos de referencia, el llamado W, se especificó el color azul. Y para el otro no se dio un color, entonces por defecto se dibujan rojo, verde y azul. Entonces, por la forma en que está escrito el código, vamos a regresarnos allá. Por la forma en que está escrito el código, como tienen esta inclusión del if name main, significa que podemos entonces nosotros incluir este frame plot, lo podemos importar en otro código de Python. Y eso lo que va a hacer para nosotros es que tendremos entonces en ese otro código de Python acceso a todas las funciones que se definen aquí, frame, rotx, y z, todo eso. Y Python va a detectar que está siendo invocado este script desde otro y no va a ejecutar lo que hay aquí en main, porque el otro script pues tendrá su propio main. Eso quiere decir que acá en el otro código que estamos a punto de empezar a explicar, yo puedo hacer algo como lo de la línea 11, que es importar entonces el otro módulo frameplot con algún nombre, en este caso un nombre corto, fp, y tener acceso a todos los métodos o bueno, funciones que se definieron allá en frameplot. Y bueno, nada más tenemos que especificar a Python dónde está frameplot, aunque si están los dos códigos en el mismo directorio, en la misma carpeta, entonces lo va a encontrar sin ningún problema. Entonces, usando esas funciones de graficado, vamos a ver ahora sí lo del video de hoy. Igual tenemos la importación de diferentes módulos que nos van a ayudar. Ya se habían importado en frameplot, pero aquí pues no pasa nada si los importamos una segunda vez. Entonces lo que vamos a hacer, de acuerdo a lo que se vio en la parte anterior del video, es que vamos a tener un objeto hipotético cuya pose, o sea, posición y orientación está descrita por un marco de referencia. Entonces vamos a iniciar con un marco de referencia que describe la posición y orientación de un objeto, empezando con que esté alineado con el marco de referencia global. Entonces va a empezar con 0 traslación, 0 rotación. Lo que vamos a hacer después es imprimirle a ese objeto hipotético
una velocidad lineal y una velocidad rotacional, de tal forma que avance en el espacio, pero también vaya cambiando su orientación en el tiempo, de acuerdo con las fórmulas que se vieron en el cuadernillo. Entonces, la primera parte del código aquí lo que está haciendo es especificar cuál va a ser esa velocidad en X y cuál va a ser esa velocidad, perdón, velocidad en X, velocidad traslacional, y cuál va a ser la velocidad rotacional que va a tener. Entonces, ambas cosas, como se vio en los apuntes, en las fórmulas y ecuaciones, están descritas por vectores de 3 elementos. Delta D, en este caso, va a ser la velocidad lineal. Entonces, es un incremento en la posición X, Y y Z, ¿no? Entonces, aquí le estamos escribiendo en unidades del sistema internacional. Tenemos, bueno, aquí, perdón, el comentario dice 0.5, en realidad son 5 metros por segundo. Pero nosotros podremos jugar con este valor, ¿no? Entonces yo quisiera que si corro la simulación durante un segundo, avance 5 metros en X, 5 metros en Y y 5 metros en Z, de manera lineal, el objeto que estoy describiendo. Y también quisiera imprimir una rotación. En este caso, para que sea fácil de visualizar, quiero que solamente rote con respecto al eje X, el objeto. Sí, que no rote con respecto a sus otros ejes. Entonces, tal como se describió en el cuadernillo, tenemos estas componentes rotacionales. Las dos primeras las estoy haciendo 0 y la última es así, es algún valor, en este caso pi medios, recordando que estamos hablando por segundo. Entonces, si corriéramos durante un segundo la simulación, querríamos ver una rotación total de pi medios solamente sobre el eje Z. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo corramos la simulación, es el cambio que vamos a ver ejecutado. Aquí esto es importante para mi simulación. ¿Cuál es mi tamaño de paso para el tiempo? Yo podría decir aquí 0.1 segundos, una milésima de segundo. En este caso, me decidí por poner una centésima, ¿no? 0.01. Bien, esta parte es como preparación de dónde voy a estar guardando mis resultados. Entonces, TVEC y RMAT son listas donde voy a estar guardando los vectores de traslación y las matrices de rotación para cada instante de tiempo de lo que yo simule. Entonces, después tengo aquí un vector T, 0, 0, 0, que es la traslación al inicio de la simulación. Y tengo una matriz R, que es una identidad de 3×3 que me está diciendo cuál es la rotación inicial. Entonces, la rotación inicial está perfectamente alineada con los ejes X, Y y Z. Y aquí este path es una variable auxiliar que voy a usar para después nada más graficar cómo fue el progreso en X y Y sin Z. Al final lo vemos. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de esta traslación cero y rotación nula, comenzar a mover ese marco de referencia. ¿Sí? Entonces, aquí estoy especificando en mi for que voy a ejecutar 50 iteraciones. Y las líneas importantes entonces son 30 y 31. En 30 estoy incrementando la traslación del objeto. ¿Cómo? Pues la nueva traslación es la que ya se tenía más velocidad traslacional o lineal por el incremento en el tiempo. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que cada instante de tiempo, si yo dije aquí que son 5 metros por segundo, como el incremento es 0.01, entonces voy a tener un incremento por iteración de 0.05 metros o de 5 centímetros. Se va a estar moviendo 5 centímetros por iteración. Mientras que esta fórmula, la 31, para explicarla sería regresarnos al cuadernillo y que vieran la última sección que decía integración de la rotación. Entonces ahí tiene una fórmula que dice RK y tiene también matriz antisimétrica y otras cosas. Entonces esta parte que estoy subrayando es la que correspondería,
que dice S de omega. ¿Sí? Es convertir a matriz antisimétrica el vector con las velocidades rotacionales, y el vector con las velocidades rotacionales es delta V. Entonces, en el cuadernillo, lo que pusimos con notación omega tiene que estar dado en unidades pues del sistema internacional, por ejemplo, radianes por segundo. Y ya para convertirlo a cuánto debe ser el cambio por instante de tiempo o por pasito de tiempo, es que tenemos esta multiplicación por dt. ¿Sí? Entonces, si aquí estoy diciendo que quiero rotar pi medios en un segundo, aquí estamos diciendo, bueno, el incremento es de 0.01. Entonces, en esta iteración solamente debes incrementar 0.01 por pi medios. ¿Sí? Entonces, una centésima de lo que se quiere rotar en total. Y todo lo demás corresponde a cómo se calcula el incremento de rotación. Entonces, si se fijan en el cuadernillo, la operación se aplica sobre la rotación que ya se tenía antes, porque es una matriz de rotación que va a ir cambiando. Entonces vas multiplicando la rotación que ya tenías por este factor, y eso te da la nueva rotación. Entonces, en cada iteración, en cada paso que estamos dando a través del tiempo, vamos rotando un poco más y un poco más. El resto del código ya no tiene que ver con el cálculo de la rotación. Aquí estoy almacenando en mis listas que arriba están vacías. Voy a ir almacenando una nueva traslación, una nueva rotación, por si quisiera usarlo para graficar después. Y aquí, en las líneas 34 y 35, lo único que estoy haciendo es solamente la posición en X y la posición en Y. Las estoy guardando en un arreglo porque lo quiero graficar más adelante. No es por otra cosa. Entonces, ya que se termina ese ciclo for, pues voy a tener entonces el movimiento tanto lineal como rotacional de este marco de referencia después de 50 iteraciones. ¿Sí? Como son de 0.01 segundos los incrementos que tengo, entonces correr 50 iteraciones equivaldrá a ejecutar medio segundo de simulación. Entonces, por ejemplo, la rotación total, si en un segundo digo que quiero que rote pi medios, como aquí mis iteraciones alcanzan para medio segundo, debe haber rotado entonces pi sobre 4. Vamos a ver. Este código nada más es para preparar cómo va a ser la gráfica en 3 dimensiones de los marcos de referencia a través del tiempo. Y ahora sí, líneas 43 y 44 están graficando ese movimiento. Nada más vean que aquí, como quedaría demasiado congestionada la gráfica si pongo todos los marcos de referencia en la misma gráfica, nada más voy a graficar unos 5, por eso tengo rango de 0 a 50 con incremento de 10 en 10. Entonces nada más quiero graficar cada 10 instantes de tiempo. Y esto ya lo hace la función que definí en el código llamado frameplot.py. Entonces mi función frame, nada más que importé frameplot con el nombre fp. Entonces fp.frame, sobre cuáles ejes quiero graficar, cuál es el vector de traslación, cuál es la matriz de rotación. ¿Quiero acaso que tenga una etiqueta? Sí, quiero que la etiqueta sea cuánto tiempo ha transcurrido, por eso es dt por i. ¿Y de qué color? Bueno, hay varias formas de especificar color en matplotlib. Una de ellas es como en el código llamado frameplot.py, en la demostración, pueden especificar el código como el color como una cadena que consista, por ejemplo, de una sola letra, y por ejemplo la letra B es el color azul, la letra R es el color rojo, pero también pueden especificar un tuple de 3 elementos para valores RGB. Entonces así pueden especificar un color con cuánto rojo, cuánto verde y cuánto azul quieren que tenga ese color en punto flotante de 0 a 1. Entonces en este caso estoy poniendo 0 rojo, 0 azul, 0 rojo, 0 verde, y el azul es función de cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces va a ir de negro hasta azul.
Y ya después este código nada más es para ponerle etiquetas a los ejes. Y la segunda gráfica que se está poniendo aquí es nada más que me grafique a través del tiempo por dónde pasó el origen del marco de referencia en X y en Y. Bien, entonces lo voy a ejecutar y arrastro para acá las ventanas generadas. Entonces la que estoy poniendo encima es la que me muestra los marcos de referencia a través del tiempo según su origen y según su rotación. ¿Sí? Entonces puedo rotar la gráfica completa. Entonces podemos ver, por ejemplo, si se ve mi mouse, sí se ve, que este es el primero de los marcos de referencia generados, con etiqueta de tiempo 0 segundos. No ha transcurrido nada de tiempo. Entonces tenemos que los ejes están alineados con los de la gráfica en general, porque no hay rotación. Y tenemos también que no hay traslación, o sea, está en el origen. Posteriormente ya tenemos un desplazamiento y estoy moviendo la gráfica para que se vea que avanzó en X, en Y y en Z. Los primeros ejes están perfectamente alineados con los del mundo. Después tenemos una pequeña rotación y así se va incrementando con respecto al tiempo. Sí, aquí en punto 2 segundos ya se incrementó un poco más, punto 3 y llegamos hasta punto 4. Punto 5 ya no se graficó porque el rango que especifiqué en el código tiene como límite superior la iteración 50, pero no la incluye. Entonces nada más tenemos entonces hasta punto 4. Sí, y entonces aquí también podemos ver cómo quedó ya la última, casi tiene pi sobre 4 de rotación y todas las rotaciones se están ejecutando sobre el eje Z, por eso la flecha de Z sigue apuntando hacia arriba porque no hay rotación aplicada sobre los ejes X ni el Y. ¿Sí? Entonces tenemos esa rotación y bueno, ustedes pueden correr el código y también verificarlo, ¿no? Eso es lo que se pretende que hagan. Y la segunda gráfica simplemente me está mostrando por dónde pasó en X y en Y. ¿Sí? Entonces nada más para verificar que efectivamente es un desplazamiento completamente lineal. Aunque aquí también es posible verlo. ¿Sí? Es un incremento lineal en X, Y y Z. Bien, entonces ustedes con este código podrían hacer otros ejercicios donde tengan diferentes incrementos de velocidad, tanto traslacional como rotacional.